El ser humano siempre está en contacto con la naturaleza, y desde sus inicios se ha maravillado con los diferentes mecanismos que tienen los seres vivos, por lo que he intentado mimetizar estos procesos para el desarrollo de nueva tecnología. Algo que al hombre siempre le ha maravillado es el complejo mecanismo del cerebro, especialmente el del ser humano. El cerebro está compuesto de células llamadas neuronas. Estas son responsables de todo lo que hace nuestro cerebro. La unión entre neuronas se llama sinapsis, la cual permite la transmisión de mensajes eléctricos de una neurona a otra, mediante la liberación de sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Los neurotransmisores atraviesan el espacio sináptico y desencadenan una respuesta en la neurona vecina. También se adapta el mensaje en función de la señal entrante. A esta propiedad se le denomina plasticidad. Si la sinapsis recibe señales con una frecuencia elevada, se transmitirá un potencial de acción más intenso. Por el contrario, si los impulsos son más espaciados, el potencial de acción será más débil. Estas adaptaciones ocurren en cuestión de milisegundos. Para entender el concepto de nanotransistores, debemos darle un vistazo al significado de un transistor, conocido por varios historiadores como el mayor invento del siglo XX. En electrónica, podemos definirlo como un pequeño dispositivo semiconductor que cierra o abre un circuito eléctrico o amplifica una señal. Este revolucionario descubrimiento dio paso a la creación de circuitos integrados y demás elementos de alta escala de integración, piezas fundamentales de toda la electrónica. John Bardeen y Walter Brattain obtuvieron la patente de innovación del transistor de punta de contacto. Hasta ahora, la mayor semejanza entre una computadora y el cerebro es la parte racional, la capacidad de tomar decisiones basadas en cálculos matemáticos o en leyes que gobiernan la naturaleza. Pero la forma en que se procesa esta información en nuestro cerebro y en un computador es muy diferente. Por ejemplo, un computador tiene un único sistema operativo, el cual tiene acceso a una gran cantidad de información que maneja de forma independiente al proceso seleccionado. Por el contrario, en el cerebro se forman diversos sistemas, constituidos por la unión de una gran cantidad de neuronas. Estos sistemas neuronales también están unidos entre sí, formando un sistema global. Este sistema global podrá tener acceso en cualquier momento a la información, únicamente con un encendido o apagado. Este mecanismo provoca un ahorro energético. Además, el cerebro se encuentra en constante cambio, por lo que puede adquirir nueva información en base a las experiencias. En 2010 se publicó un artículo en la revista Journal Advanced Functional Materials de un grupo de científicos de la CNRS que creó con la ayuda de nanotecnología un nanotransistor orgánico denominado NONFET. NONFET puede simular las funciones básicas de una sinapsis, principalmente la plasticidad neuronal. NONFET consiste en la combinación de un transistor orgánico y de nanopartículas de oro. Estas nanopartículas son fijadas al canal del transistor y son cubiertas con una capa delgada de una sustancia llamada pentaceno, el cual es un material conductor. La razón por la que un transistor puede imitar a una neurona es que existen cargas positivas llamadas agujeros. Estas cargas son creadas por los electrones faltantes en el pentaceno. Estos permiten la transmisión de corriente a través del valle de nanopartículas de oro. En cada entrada de tensión, algunos agujeros son atrapados temporalmente por las nanopartículas, por lo que se cambia la salida eléctrica del transistor, en función de las tensiones presentes. En otras palabras, NONFET adquiere un efecto memoria, el cual le permite producir salidas, ya sean más débiles o más fuertes, al igual que las neuronas. Gracias al efecto memoria, NONFET es más flexible que otros transistores tradicionales. Los investigadores han indicado que el desempeño de este transistor equivale al menos a 7 transistores tradicionales, los cuales anteriormente eran los necesarios para formar una sinapsis electrónica, que fuera capaz de imitar la plasticidad neuronal. Este fue el primer paso para la construcción de una nueva generación de computadores. En general, sistemas computacionales capaces de imitar el comportamiento neuronal no solamente generan avances científicos, sino que también abren las puertas al estudio del comportamiento animal o de la conciencia del mismo. Además, con estos nuevos descubrimientos, también se lograría combatir algunas enfermedades degenerativas en el cerebro, o servirían como una especie de prótesis. Tal vez, en un futuro, después de entender realmente cómo funciona y trabaja el cerebro y cómo las neuronas moldean los distintos comportamientos, se podrán generar prótesis capaces de reemplazar zonas dañadas del cerebro, o ayudaría a mejorar el deterioro por ciertas enfermedades, o fortalecería las conexiones neuronales si en dado caso estas fallan.
Estudiar el comportamiento neuronal, se empezó con el estudio del aprendizaje. Para esto se generó un sistema computacional que fuera capaz de identificar objetos en base a información previamente dada. La idea era que lograra reconocer el objeto siempre que se le presentara, sin que esta nueva imagen se encontrara en su centro de datos. En 2012, los investigadores del proyecto Google Brain crearon una red neuronal de 16.000 procesadores. A continuación, lo alimentaron con 10 millones de etiquetas al azar de imágenes en miniatura de YouTube, para que al final el ordenador lo único que pudiera reconocer fueron gatos. Sí, gatos. El estudio siguiente fue acerca de la forma en la que un individuo toma decisiones por sí mismo sin basarse en secuencias lógicas. Para ello, se buscó diseñar un robot que no siguiera indicaciones generadas previamente, sino que éste creara sus propias indicaciones sin continuar con un patrón programado. Una compañía de semiconductores, Qualcomm, tiene un chip neuroinspirado en desarrollo que podría tener grandes implicaciones en el aprendizaje de la máquina. En una demostración se tenía un robot trabajando en un nuevo sistema de navegación, con el cual navegaba diferentes manchas blancas en el suelo cubiertos con azulejos de color. La cosa impresionante es que nadie programó al robot para hacer esto. El robot se dirigió por sí mismo, y después se mandó un mensaje de bien hecho cada vez que el robot lo hiciera correcto. Quizá, en un futuro, podamos reemplazar partes del cerebro dañadas o reforzar las conexiones neuronales. Y tal vez, en un futuro más lejano, podamos construir nanobots que nos ayuden en el campo medicinal. El estudio biológico por medio de la computación y la generación de sistemas computacionales en base a sistemas biológicos nos han ayudado a evolucionar tecnológicamente desde nuestros inicios en este planeta. La naturaleza tiene sistemas ideales, casi perfectos, como nuestro cerebro. Tal vez, en un futuro, los transistores de las computadoras mimeticen también a las neuronas que seríamos capaces de construir nuestro propio cerebro. Ahora, podríamos enseñarle a una computadora en vez de programarla. Tal vez.